Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mauricio Rabuffetti. Él es periodista, además de analista político, con una extensa trayectoria en medios de comunicación en Uruguay y también en el exterior. Estaremos hablando de la situación que se está viviendo en Brasil de cara a las elecciones a comienzos del mes de octubre y también analizar un poco el contexto latinoamericano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos un poco de las elecciones en Brasil, teniendo en cuenta que ya hubo un debate público en televisión, donde hay claramente dos líderes, donde que están, de alguna forma buscando la reelección. Jair Bolsonaro sería su reelección y la de Lula también, no consecutiva, pero sí una reelección. Los dos quieren volver. Los dos quieren volver sin lugar a dudas. ¿Podríamos hablar de un país dividido? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda porque es una elección que muestra una intensísima polarización del electorado brasileño entre dos candidatos que están en las antípodas ideológicas, ¿verdad? Uno está en el extremo derecho, Jair Bolsonaro, que busca permanecer en el poder, y otro, Luis Ignacio Lula da Silva, que busca volver luego de dos periodos, hoy es una izquierda moderada. Lula no es el Lula que intentó tantas veces llegar a la presidencia hasta que lo consiguió y asumió en 2003. Es un candidato con muchísima experiencia, tiene 76 años, muchos de los cuales pasó viviendo una vida política intensísima. Lo más importante de esta elección es la diferencia, la ventaja que tiene hoy Lula por delante de Jair Bolsonaro. Estamos hablando de unos 15 puntos cuando faltan semanas para la elección. La primera vuelta es el 2 de octubre, la segunda, si la hay, es el 30 de octubre. Por el momento todo indica, y el Partido de los Trabajadores y la coalición que armó Lula están trabajando efectivamente con el escenario de una segunda vuelta. Habrá que ver si efectivamente se da, porque está a un paso. ¿Cómo es el perfil del electorado brasileño, teniendo en cuenta además la situación actual de la gente en Brasil? ¿Cómo están las empresas, cómo están las personas, la inflación? Bueno, contanos un poquito para ponernos en escenario. Bueno, primero que nada, por haber vivido en Brasil, te puedo decir que las elecciones despiertan pasión, sobre todo en las grandes urbes. De repente un poco menos en el interior, pero es un país en donde la gente está políticamente activa. De todas maneras no es un voto obligatorio. Claro, lo que ocurre con el electorado brasileño es que en este caso hay 6 candidatos, digamos, en lista, ¿no? Pero tiene 2 opciones claras. Y eso lo va a llevar a tener que decidir, incluso algunos que de repente no están por ninguno de los dos, lo va a tener que llevar a decidir entre cuál es la opción que quieren para el futuro de Brasil entre 2 candidatos muy diferentes, como decíamos, ¿no? Vos me decías cómo está la situación. Bueno, Brasil está atravesando un periodo de altísimo desempleo, con un poquito de caída, ¿no? El mes pasado cayó de 10 a 9%, son millones de personas, ¿no? Un país de 213, 215 millones de personas, es muchísima la cantidad de gente sin empleo y en la informalidad que hay. Por otro lado, hay una inflación muy alta, de 2 dígitos, y eso evidentemente está pegándole fuerte al brasileño y al gobierno de Jair Bolsonaro. Aún con las medidas que tomó de Auxilio Brasil, que no sirvieron para mucho, en los resultados sigue sin mover la aguja, ¿verdad? Bueno, el Auxilio Brasil viene desde hace tiempo, viene de antes de la campaña. Claro. Recordemos un poquito y muy brevemente, en Brasil la campaña no empieza hasta que empieza. No es que calientan motores, la campaña tiene una fecha de comienzo y una fecha en la cual empieza a difundirse publicidad, y en esa fecha es que Brasil empieza realmente, esto fue ahora, en el mes de agosto, Brasil empieza realmente a vivir la campaña electoral. Las medidas del Auxilio Brasil, lo que hizo Bolsonaro en los últimos días y semanas, fue aumentar el volumen de dinero que llega como renta, como ayuda a las familias más desfavorecidas. No, en las encuestas no ha movido la aguja, como bien decís. Pero, de todas maneras, están mejorando algunos indicadores y habrá que ver qué tipo de campaña plantea Lula en las próximas semanas. Lula, al que hemos visto muy moderado en su discurso, pero pasional como es el presidente. Yo tuve la oportunidad de seguirlo en muchísimos viajes a Lula, entonces es un personaje político al que lo he visto en diferentes escenarios, ¿no? Y el escenario electoral, la arena electoral, verdaderamente es algo que le apasiona y conoce el sentir del brasileño. Bolsonaro también, pero Bolsonaro tiene un electorado, si se quiere, cautivo, que muchos analistas piensan que él tiene un techo que es
de alrededor del 35%. Hoy las encuestas de Datafolia, que es lo más confiable, metodológicamente lo que a mí más me gusta, por lo menos para citar, le dan un 32%. Es una diferencia muy importante, tal vez muy cerca de su techo. Así que ese es el panorama, digamos. Hace poquito salió una encuesta de Datafolia posterior al debate, donde parece achicar un poco la brecha a Bolsonaro. Te quería preguntar, primero que nada, si hay posibilidades de que pueda reducirse en esta exacerbación que se genera con las elecciones, esa brecha que tiene con Lula, o si ya es imposible. Y después, ¿qué roles tienen los partidos, digamos, que están en el medio, que si bien no son con un porcentaje muy alto? La pregunta es, como pasó aquí también, el hecho de formar coaliciones a nivel, sobre todo pensando en Bolsonaro, que es el que la corre de atrás para llegar a un futuro a Lula. ¿Hay chance de generar una coalición o es difícil? Es muy importante entender que en Brasil el sistema político funciona de manera diferente a lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Existen partidos con gran peso en los estados. Es una república federal. Entonces los estados tienen gran peso y los partidos que tienen peso en los estados tienen una gran influencia en formar este tipo de uniones, de apoyos para los candidatos que están buscando la presidencia o puede ser una gobernación, por ejemplo. Ahora, lo que puede llegar a ocurrir como escenario es que haya un tercero en discordia. Yo te decía, hay 6 candidatos, de los cuales 3 están en el entorno del 1-2%. Yo los dejaría fuera del análisis porque estamos hablando de candidatos que realmente no tienen chances de incidir en el resultado de la elección. Pero el tercero en discordia, que es Ciro Gómez, quien fue ministro de Luis Ignacio Lula da Silva en su primer periodo, que además es alguien que fue muy crítico de la corrupción en el Partido de los Trabajadores, es un candidato que tiene 7%, que es un capital electoral nada menor para esta elección. ¿Por qué? Porque de lo que haga Ciro Gómez, que claramente está más hacia la izquierda del espectro ideológico, puede depender el resultado de la segunda vuelta, sin lugar a dudas. Recordemos que si bien Lula es el candidato más popular, también tiene un alto nivel de rechazo por todo lo que fue por todo lo que fueron los casos de corrupción derivados de su gobierno. Bolsonaro también tiene un altísimo nivel de rechazo por diferentes razones, entre ellas los problemas de manejo de la Amazonia, la mala gestión de la pandemia. Brasil, lo decía Ciro Gómez justamente, tiene 3% de la población mundial y tiene 11% de los muertos, casi 680.000 si no me falla la memoria. Todo eso le va a costar mucho remontar a Bolsonaro. Perdón, Paula, que lo que quería hacer referencia es que viendo que hay un electorado polarizado entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, capaz que el hecho de generar acuerdos con los partidos que están en el medio hacen que la imagen, ya sea de Lula o de Jair, no sean tan radicales. Entonces, generar esa imagen de, bueno, es una persona de derecha, pero tiene acuerdos con personas que quizás no opinan o no son tan radicalizados hacia uno u otro, y esa imagen captar un electorado más del medio. Quizás. De hecho, en el debate que ustedes mencionaban al comienzo, Lula de manera casi explícita invitó a Ciro Gómez a integrarse eventualmente a un futuro gobierno. Es decir, eso que vos planteás está en el aire, pero que eso vaya a incidir en la decisión de los electores es muy difícil saberlo. Yo creo que los electores en Brasil van a medir algunos parámetros que son bastante claros. La situación económica, el recuerdo de las tragedias de la pandemia, que salen hoy en plena campaña todos los días, y en el caso de Lula, la importancia que le den a los casos de corrupción en el Partido de los Trabajadores. Yo creo que en esos 3 parámetros vos tenés las claves para que se defina, digamos, la intención de voto de un brasileño promedio, en el sentido de promedio en cuanto al acceso a información o su participación política. Hay gente que está afiliada a un partido y va a votar a ese partido, de quien esté. ¿Qué es lo que pasa a nivel de América Latina cuando vemos estos 2 escenarios? Por un lado que continúe Jair Bolsonaro, por otro lado que vuelva Lula. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las alianzas? ¿Qué es lo que pasa también a nivel Mercosur? Está buena la pregunta. En un momento, además, en un contexto bastante complejo a nivel internacional, ¿no? El trasfondo es complejísimo en todo el mundo. Estamos saliendo de una pandemia y viviendo una guerra en el centro de Europa. Es algo que nuestras generaciones no han visto. Ese es el trasfondo mundial. Ahora, el barrio está movido, muy movido. Vemos lo que está pasando en Argentina,
vemos lo que ocurrió ayer en Chile, donde va a tener que haber, esta noche lo vamos a analizar en el noticiero, pero va a tener que haber un nuevo proceso para tratar de llegar a una constitución que constituya, para la redundancia, un nuevo contrato social que los chilenos realmente quieren y que los satisfaga. Luego tenemos países en donde se han instalado dictaduras, otros donde hay gobiernos que no pueden gobernar, como el caso de Perú, donde el Congreso permanentemente está de alguna forma obstaculizando el gobierno de Pedro Castillo, con o sin razón, no hay un juicio de valor en esto, pero es la realidad, hay un choque permanente. Entonces, la elección de Brasil es importantísima por lo que significa Brasil a nivel económico y a nivel político. Y por sobre todas las cosas, recordemos esto, cuando asume Bolsonaro, Brasil se retira de alguna manera de la arena internacional, de muchísimos organismos diplomáticos en los que era protagonista. Lula, y lo insinuó, lo dijo explícitamente en el último debate, quiere que Brasil vuelva a ser un actor respetado y consultado en temas internacionales importantes. Llámese cambio climático, llámese lucha contra el narcotráfico. Entonces, Lula tiene una vocación de liderazgo regional que Bolsonaro no tiene. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros hoy estamos en un proceso de negociación de un TLC con la segunda potencia mundial, con China, aprovechando una ventana de oportunidad que se abrió en el Mercosur durante la presidencia de Bolsonaro, y no sabemos cómo va a actuar en ese sentido un nuevo gobierno de Lula, que por cierto va a estar mucho más implicado en los problemas internos enormes que tiene Brasil, enormes, probablemente que en esa cuestión de liderazgo regional importante que en su momento asumió Lula cuando llegó a la presidencia en 2003. Volviendo un poquito a lo que son las elecciones que se vienen en Brasil, Bolsonaro critica bastante, lo pone en duda al sistema electoral, ¿verdad?, de voto electrónico, que sin embargo ha sido muy elogiado a nivel internacional, ¿verdad? No son tantos los países los que lo han implementado, pero se ha reconocido incluso por el alto nivel de analfabetismo que este sistema permitía un voto muy transparente y controlado. Aparte, no están conectados a internet, o sea, las posibilidades de invadir este sistema parecerían pocas, pero aún así él lo critica. Se habla de un posible movimiento como el del Capitolio, ¿verdad?, que él pueda generar aquello de no reconocer el resultado de las elecciones si pierde. ¿Cuánto ves de eso tú, de esas posibilidades, cómo lo ves? Y a su vez, ¿cuánto influyen las noticias falsas, las famosas fake news, que también son muy usadas y han sido usadas por Bolsonaro? Ahí hay dos puntos, ¿no? Primero que nada, hay una investigación que apunta a Jair Bolsonaro, lanzada por la Corte Suprema, por el Tribunal Supremo Federal, precisamente por cuestionar al sistema electoral. Un sistema electoral que, como bien decís, ha sido modelo para implementarse en otros países. Un sistema electoral que no ha sido cuestionado en cuanto a su eficacia en las elecciones pasadas, incluida la que llevó a Bolsonaro al poder. Entonces, a Bolsonaro le ha costado bastante este tema a nivel del sistema político, porque poner en duda por anticipado el resultado de una elección, porque va atrás en las encuestas, lo ha puesto en una situación bastante complicada. Otro tema es el de las fake news y el manejo realmente imponente que tiene el campo Bolsonaro de las redes sociales. El Partido de los Trabajadores de Lula y sus partidos aliados no tienen esa capacidad en redes, la están tratando de construir de una manera diferente. Bolsonaro, en cambio, tiene desde siempre, además es un presidente que se comunica a través de redes sociales, cosa que Lula no hacía. Lula estaba en otro territorio, otra generación además, y no creo que le interese que lo asimilen, sus métodos a los de Bolsonaro en ese sentido. El tema de las noticias falsas, sí, por supuesto, importan en todo. Hoy, para nosotros que somos periodistas, es todavía más importante porque el simple hecho de repetir algo que de repente no verificaste demasiado te pone en un problema. Y en Brasil, ya en la campaña anterior, fue un problema. Ojalá no se repita, es difícil que no se repita, pero ojalá se pueda hacer todo lo que esté a nuestro alcance para controlarlo. ¿Cree que puede generar crispación y este temor a que sucedan este tipo de cosas, o no va tanto por ahí la noticia falsa, sino buscando arrimar votos? Buscando arrimar votos. Para eso, a eso apuntan las fake news en general, ¿no? Como método, digamos. ¿Cómo afecta a Uruguay cualquiera de los dos escenarios? Uno, que gane Bolsonaro, usa la palabra afecta, pero ¿cómo puede quedar posicionado Uruguay ante cualquiera de los dos escenarios? ¿Con Lula o con Bolsonaro? Bueno, es una buena pregunta de muy difícil respuesta, porque, como te decía hace un rato,
es difícil saber qué gobierno va a encabezar Lula. Por sobre todas las cosas, es importante entender que no va a ser de ninguna manera el mismo Lula que gobernó durante 8 años. No solo por una cuestión de edad y de experiencia y de que estuvo preso y luego fue liberado por una decisión de la Suprema Corte, que no solo permitió que liberarlo a él, sino a otras personas que estaban en esa misma situación, porque no se habían agotado las instancias de defensa, hay que explicarlo, sino también porque Brasil cambió. Brasil no es el mismo que dejó Luis Ignacio Lula da Silva a nivel económico, a nivel político. Esta polarización que se generó luego de los gobiernos del PT y que no tiene que ver solamente, no viene solo del lado del PT la polarización y la separación, viene esa brecha que se armó en todo el sistema político, esa separación, esa división que hay. Entonces, saber qué tipo de Brasil va a encabezar Lula, yo creo que lo que sí podemos estar seguros es de que va a intentar un liderazgo regional apoyándose en afinidades ideológicas, lo mismo que hizo durante su gobierno en ese sentido. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? Y va a depender bastante de nosotros mismos, porque si nosotros pensamos que como país tenemos intereses país, pues tendremos que defenderlos, pero va a depender más de nosotros mismos, sobre todo porque cualquiera de los dos, y esto es muy importante, va a estar muy ocupado tratando de resolver la enorme y gigantesca crisis que tiene hoy Brasil, con millones de desempleados, con una inflación tremenda, que está disparada. Entonces va a haber que esperar realmente para poder contestar a esa pregunta. Mauricio, tenemos que ir despidiéndote, pero no quiero dejar de preguntarte un poco de la situación en Chile. Sé que en la edición central de Canal 5 Noticias, a eso de las 19 horas, vas a ahondar en todo este tema, pero como adelanto, una reflexión de lo ocurrido en las últimas horas. No, primero que nada, interesantísimo el proceso que se dio en Chile, todo porque se dio de manera transparente, en democracia. Y por sobre todas las cosas, ganó la opción del rechazo al texto constitucional. No hay una crisis en las calles. Lo que hay es un intento de buena parte del sistema político de continuar el debate, a ver cómo se encamina para que aquellos que en 2019 y 2020 pidieron un cambio, vean satisfecha su decisión. Vamos a profundizar esta noche, pero creo que la primera lectura es resaltar el aspecto pacífico y democrático de este proceso durante todo el tiempo que duró. Sí, con todo lo que han vivido, ¿no? Con el antecedente que había como temor que fuera diferente, y la verdad que... es una democracia institucionalmente muy sólida, Chile. Muy exacto. Y también, bueno, mencionar brevemente lo de Argentina, ¿no? Que de repente no... Brevemente. ¿Cómo también. ¿Cómo hacemos? Claro. Ahora, lo de Argentina realmente es... lo de Argentina, cuando vos decís lo, es tan grande porque tenés la parte económica, lo que acaba de pasar, que analizamos. Pero de repente centrarnos en lo que pasó con la vicepresidenta. El viernes estuvimos charlando de eso con Leo y con Gaby en el noticiero. La verdad, habrá que esperar los resultados de la investigación para ver si se trató, como todo parece indicar, de un lobo solitario, de un loquito suelto, decía yo el viernes, que actuó, vaya uno a saber por qué motivaciones, o si efectivamente hubo alguna otra cuestión detrás. Por lo pronto nos inclinamos, creo que casi todos, por esa teoría con la información que hay hoy. Evidentemente esto termina, vamos a usar el mismo término, polarizando todavía más, lamentablemente, a la sociedad argentina, que ojalá en algún momento se encuentre. Ojalá que sí. Mauricio Robofetti, un gusto tenerte acá en el Living, primera vez, esperemos que no sea la última, e invitamos también a que te acompañen en la edición central de Canal 5 Noticias. Muchas gracias.